Y bueno, el último subtema también que no deben olvidarse es vigilancia, ¿no? Aquí hay una pregunta, doctor, ¿notificado es igual diagnosticado? Sí, me refiero a cuando me referí al caso índice, es el primer diagnosticado, notificado o diagnosticado. Para notificarlo tuvieron que diagnosticarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes hagan sus serums, ustedes van a notificar semanalmente o hay enfermedades de notificación inmediata que lo tienen que notificar al momento cuando lo diagnosticaron, ¿no? Entonces diagnostican la enfermedad, entonces lo notifican, ¿no? Y lo tienen que notificar. Aquí hay otra pregunta con respecto al caso cero. O sea, el caso cero generalmente lo asocian, no lo usamos mucho en estos conceptos de acá, pero mucho lo usan con cuál es el primer caso que apareció, ¿no? Generalmente lo asocian con eso. ¿Cuál es el primer caso? El primer caso que se enfermó, ¿no? A veces dicen, ¿cuál es el caso cero, por ejemplo, del SIDA? Dicen, fue una persona que viajó a tal país en 1500, en 1950 y tanto, dicen, ¿no? Pero al final es muy difícil determinar eso, es muy difícil, ¿no? Es un poco probable que encuentren al caso cero. Se refieren mucho al sujeto, el primer caso que se enfermó. A eso se refieren muchas veces cuando utilizan ese término. Pero en los exámenes no utilizan ese término. Entonces deben recordar caso primario y caso índice. Ahora continuemos, vigilancia y notificación de las enfermedades. Esta es la última parte, ¿ya? Aquí, bueno, en realidad este grupo de también conceptos es bien amplio, ¿ya? Aquí lo único que estoy colocando, lo mínimo que deben recordar, ¿ya? En todo este repaso que estamos haciendo estoy colocando lo mínimo que deben recordar para poder dar un examen, ¿ya? Si conocen eso, al menos, bueno, se van a poder defender y tal vez responder algunas preguntas, ¿ya? Veamos. Presentación de las enfermedades. Las enfermedades pueden presentarse como una epidemia, como un brote, una epizotia, ya les voy a explicar qué es epizotia, pandemia o una endemia. ¿Qué es una epidemia? Epidemia es el número es cuando ocurre lo siguiente. El número de casos nuevos, nuevos excede a lo previsto. Eso es básicamente una epidemia, cuando el número de casos nuevos excede a lo inicialmente previsto. Entonces, eh, cada país, cada departamento, cada región, cada distrito, cuando hagan sus serums también, van a hacer la vigilancia epidemiológica de las enfermedades. Entonces, comúnmente ustedes van a tener algunas enfermedades que van a presentarse, por ejemplo, un caso por semana, a lo mucho dos casos por semana ya. Entonces ya, ese es el constante, uno o dos casos por semana. Pero si es que una enfermedad, hay un caso, dos casos, después tres casos, cinco casos, 10 casos, 30 casos, 90 casos, ahí empieza el problema. Cuando los casos nuevos excede a inicialmente previstos, eso se llama una epidemia. Ahora, ¿qué es un brote? Un brote es una epidemia, pero es una epidemia localizada. Localizada, ¿ya? Epidemia, brote es una epidemia localizada. Significa que ese aumento de casos sobre lo exceda lo previsto, pero en un lugar cerrado, en un lugar circunscripto. Por ejemplo, un colegio, un colegio, una provincia, un distrito, un departamento, de repente. Entonces, cuando en la pregunta te dirigen de que ocurrió un aumento de casos en un lugar, en una provincia, en un distrito, entonces probablemente la respuesta es brote. Epizotia. Epizotia también es una epidemia, es un tipo de epidemia, pero es una epidemia que da en animales. Es una epidemia en animales pero que pueden contagiar a seres humanos, ¿no? Por ejemplo, encontramos murciélagos muertos, entonces estudiamos a los cientos de murciélagos que encontramos muertos por ahí cerca de una cueva, analizamos y vemos que están con rabia. Uy, entonces hay que tener cuidado, puede que esos murciélagos puedan contagiar a los seres humanos, entonces es una episodio. Pandemia. Pandemia es una epidemia que ocurre generalizada, que ocurre en todo el mundo.
todo el mundo, o cuando ocurre en un área generalizada. Cuando en la pregunta les dan a entender, el que hace la pregunta, hay que tratar de traducir qué cosa quiere hacernos entender el que hace la pregunta. Si nos dan a entender de que la enfermedad se ha expandido en varios lugares del mundo o varios países, entonces probablemente la respuesta sea pandemia, ¿ya? Es una epidemia que ocurre en todo el mundo y se ha perdido el control, ¿no? Ahorita estamos en una pandemia. Ahora, endemia ya no es una epidemia, ¿no? Endemia ya es otra cosa. Es la presencia continua, continua de una enfermedad en un área geográfica. Ya esa es la presencia continua. Y eso también igual, sí, con el ser humano. O de repente alguno de ustedes vive en un lugar donde hay una enfermedad que se mantiene constante, ¿no? ¿No? En todos lugares hay enfermedades que se mantienen constantes. Por ejemplo, hay ocasiones que las enfermedades parasitarias en niños es ya endémico, ya en distritos de varios lugares del país, casi todos tienen estas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, hace unos años hicimos un estudio en pregrado, cuando era alumno, y fuimos a un lugar de bajos recursos, estudiamos si tenían alguna infección parasitaria y el 70-80% de los niños estaban con un parásito. Entonces, seguramente esta enfermedad era endémica, es endémica en esa zona, ¿no? Entonces, es la presencia continua de una enfermedad de un área geográfica. Eso se refiere con la endemia, ¿no? Es cuando avanza sucedernos también seguramente. Por ejemplo, José dice Apurímac, hepatitis B, ¿no? Hay lugares donde hay mayor proporción de esta enfermedad con respecto al promedio nacional, ¿no? Entonces hay lugares donde las enfermedades son endémicas. Veamos ahora las preguntas, ¿no? Desde acá. Prevalencia usual de una enfermedad en un área geográfica, ¿cómo se denomina? Ya les dije hace un ratito, eso se llama endemia, ¿no? Fácil, endemia. En el Perú se confirma un caso de poliomielitis en un preescolar de 5 años, ¿no? Recordar que la polio, ya no había casos de polio hasta que hubo en el 2011, creo que hubo un caso de polio, pero era por vacuna, por el tema de vacuna era el problema. Se confirma un caso de polio en un preescolar de 5 años que no cumplió el esquema nacional de vacunación. ¿Cuál es el diagnóstico epidemiológico? Ya bueno, si estemos en el contexto, si se suponía que no hay polio hace varios años, tenemos casos ceros, entonces esperamos que este año haya 0 casos. Entonces, no esperábamos que haya un caso. Ahora, aquí podría ser la respuesta, una epidemia podría ser, pero como es un caso aislado, no dice que hay una extensión grande, entonces es un caso localizado. Entonces aquí sería un brote. Ya, este es un brote. Por ejemplo, el año pasado, no, el anteaño pasado, 2019, ¿no? Hubo brote de sarampión. Ya nos olvidamos, recuerdo que en el sur del país creo había varios casos de sarampión que habían ocurrido, ¿no? Entonces estábamos asustados. Bueno, ahorita nos olvidamos de eso, pero hubo un brote de sarampión que estuvo localizado en una zona. Difteria también el año pasado, el año pasado por estos meses, creo también hubo, si no me equivoco, en Lima hubo un brote. Al surgimiento rápido de una enfermedad que afecta a un amplio rango de población y que compromete varios países de una región, ¿cómo se denomina? Varios países de una región. Así creo que vine en un examen, creo. A varios países de diferente. Aquí hay que hacer una corrección, ¿ya? Para que salga directa la respuesta, ¿ya? Comprete y que compromete a varios países, ¿ya? Aquí, de diferentes regiones acá. A varios países de diferentes regiones. De diferentes regiones, podrían decir. O por último, a varios países y borren todo esto. Si vemos así, esa es una pandemia, ¿no? Y se nos pasó esto. Ya borren esto, ya. Al surgimiento rápido de una enfermedad que afecta a un amplio rango de la población y compromete a varios países, ya. Probablemente la respuesta sea pandemia, ¿no? Probablemente la respuesta sea pandemia.
En el Perú existe un sistema de reporte de neumonía infantil debido a que su reducción corresponde a una política nacional, el cual constituye una vigilancia. ¿Qué vigilancia es esta, no? Entonces recordar que hay vigilancia activa y hay vigilancia pasiva, ¿no? Esa es vigilancia epidemiológica, ¿no? Vigilancia activa, bueno, empecemos con la pasiva, ¿ya? La vigilancia pasiva, lo que hace el investigador, bueno, el que hace la vigilancia, lo único que hace es esperar que vengan los pacientes hacia uno mismo, ¿no? O sea, no le interesa buscar casos. Es un tipo de vigilancia, ¿no? Por ejemplo, cuando atendemos pacientes, reportamos, llenamos hojas de la hoja GIS que se llama, ¿no? Que cuando cada vez que se atiende un paciente se va registrando esos reportes. Ahí es un tipo de vigilancia pasiva. Esos reportes se sistematizan, se digitan en una base de datos y sirven para determinar cuántos casos hubo durante el año. Es una vigilancia pasiva. En cambio, una vigilancia activa es cuando los investigadores van detrás del caso, van a ir al campo en sí a buscar casos de enfermos, ¿no? Hay veces que se está haciendo, por ejemplo, busca de casos de COVID, por ejemplo, se va casa por casa a ver cuántos hay casos, ¿no? O de repente cuando hay un caso nuevo, hace unos meses estaba en boga las nuevas variantes, entonces apareció la variante X, ya, entonces iban al paciente y buscar a sus contactos, es una vigilancia activa. Ahora, también hay un tipo de vigilancia, otra clasificación, el cual se llama vigilancia centinela, y esta es la respuesta. Aquí la respuesta es vigilancia centinela. Ya, esta es la respuesta. La vigilancia centinela se hace una vigilancia a un problema de salud prioritario en el país. Cuando un problema de salud es prioritario en nuestro país, se hace vigilancia, por ejemplo, la muerte materna, la muerte infantil. Ustedes cuando hagan sus ceros van a reportar y, por ejemplo, la muerte materna tienen que reportarlo, ¿no? Eh, entonces, cuando es un tema prioritario que el país quiere reducirlo o erradicar, entonces se realiza ese tipo de vigilancia sentinela. Puedo utilizar herramientas de la vigilancia activa o pasiva, puedo utilizar cualquiera de esas dos herramientas. Ya. Entonces aquí la respuesta es vigilancia centinela. Ya, a ver, vamos a ver sus comentarios. Aquí hay un comentario. Por ejemplo, en la segunda ola, los que iban a diversas zonas de Lima a tomar pruebas moleculares, ¿era vigilancia activa? Sí, es una vigilancia activa porque estamos en búsqueda de casos, vamos en búsqueda activa de casos. No es que estamos esperando que el paciente venga con falta de aire, con fiebre, con anosmia de repente, no estamos esperando eso. Más bien estamos buscando casos. Caso contrario es, imagínense, por ejemplo, mialgia. Mialgias, todo el mundo, estoy sufriendo de mialgias, me duele un músculo. Mialgias. No estamos buscando mialgias. Cuando viene un paciente, "Ay, doctor, me duele mi cintura, me duele mi pierna", dicen, ah, bueno, le das tu tratamiento y apuntas en la historia, pero no estás haciendo una vigilancia activa de esa enfermedad. Mialgia es una enfermedad, es una de las tantas patologías que hay. Pero en este caso, en la segunda ola, cuando se hizo las pruebas moleculares que se hacían en mercados, en casa por casa, eso sería una vigilancia activa, porque estamos buscando, estamos yendo al mismo lugar de los hechos a buscar casos, ¿no? Sería una vigilancia activa, a tu ejemplo. Y bueno, esto ha sido todo. Bueno, si se han dado cuenta, he tratado de resumir lo mínimo indispensable que deben conocer para el examen que van a dar, sea para el ENAM o para el examen de salud que algunos de ustedes van a dar. Es lo mínimo que van a recordar. Igual sigan repasando, revisen sus separatas y que tienen. La vez pasada también a los que estuvieron en el ciclo, ¿verdad? La vez pasada creo que les dije, ¿no? Que, por ejemplo, les he explicado el tema de pruebas diagnósticas un poco rápido, pero les dije, ¿no? Que tenía en el Instagram, creo que ya está, yo me olvidé cómo era mi BFD, creo que algo así es. Ahí en el Instagram, ahí les pongo algunos resúmenes, ¿no? Y si tienen alguna sugerencia, de repente quieren un resumen de un tema que les interesa, me escriben, me mandan un mensaje directo y yo les hago el resumen, no hay problema, ¿no? Últimamente no he publicado porque he estado recontra ocupado, pero espero estos días agregar algo más, ¿no? Ahí pueden buscar también.
Ahora, aquí hay un comentario, ¿no? Es difícil que este año, difícil que este año haya un examen. Hay que ver, pues a veces nos sorprenden, a veces nos sorprenden. Hay que ver, igual hay que preparar, igual lo que aprendan uno a corto plazo para un examen que van a dar, a largo plazo para la vida, ¿no? De repente estos conceptos no lo conocían, por ejemplo, cuando yo era alumno, terminó la universidad, de repente uno prioriza otras cosas, ¿no? Dice, mi semiología, medicina, esas uno prioriza, ¿no? Pero a veces deja de lado estos temas, ¿no? Entonces, tal vez si es que no lo conocían, les va a servir esto que les he mostrado, les sirve como introducción. Cuando vuelvan a leer de nuevo ya va a ser un poquito más fácil y así sucesivamente, ¿no? Ya, pues. Bueno, ya terminamos con la clase. Bueno, ya nos vemos hasta pronto la próxima, ¿no? Que les vaya bien.